Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Aquí Antonio de Ibis Handyman Professional Service. En esta ocasión os voy a hacer un pequeño tutorial de lo que es esta GoPro 9 que me la compré hace un tiempecito y entonces pues la he comprado para hacer los tutoriales, los vlogs que tenía, porque tiene una buena función que tiene la cámara por delante y a los que hacemos tutoriales, por lo menos los de mi estilo, nos viene muy bien porque cuando la ponemos a grabar nos podemos ver por la pantalla frontal, como pueden ver aquí. Estamos encendiendo, entonces lo que ves por delante también lo ves aquí. Entonces, cuando estoy grabando sé lo que me estoy grabando en ese momento. Entonces yo estaba muy contento con mi camarita, porque tiene sus funciones de secuencia, tiene las funciones de cámara, funciones de vídeo y de foto. Y entonces pues tú puedes coger, dentro donde está, puedes escoger 20.000 clases de funciones dentro de la cámara. Tanto los botones que tienes aquí para coger la cantidad de cámara o la lente que quieres utilizar. Pero en fin, yo no os voy a hacer ningún review en este momento de la GoPro 9, ya que de estos reviews hay un montón por internet y de gente que se dedican a esto, que la examinan tanto interna como internamente. Para mí está muy bien, tiene una batería bastante gruesecita que está aquí al lado, que esta tapa se la he quitado para hacerles una demostración que os voy a hacer. Resulta que yo compré esta camarita y ahorré un dinerito para comprármela debido a que me gustaba esta cámara por lo que estoy diciendo. Grabo por delante y grabo por detrás. ¿Cuál es el problema con esta cámara ahora? Pues que resulta que yo estaba muy contento con mi cámara porque compré esta cámara y compré este protector. Entonces esta cámara, la GoPro 9, se mete por aquí, tienes que quitarle la tapa lateral para poder enchufar el cable universal de cargador por la parte lateral y la tarjeta. Entonces esta se cierra por aquí y me gustaba mucho esta porque me daba mucha versatilidad y me da un protector de lente de la cámara. Esto se quita y con esto me protege la lente. Y es una carcasa que vale $20 y me parecía muy bien. Entonces, este adaptador universal para micrófono se mete por la parte inferior por aquí. Espérate porque está durito. Se mete por aquí y se coloca aquí. Entonces, este cargador universal se le coloca por la parte lateral de aquí. Y entonces esto hace de conexión para el micrófono. Entonces, yo tengo estos Rode, que son unos micrófonos inalámbricos muy buenos, de una marca muy buena. Llevo mucho tiempo con ellos, lo utilizaba para mis cámaras fotográficas. Entonces yo este lo coloco en la parte superior y se coloca en la zona del micrófono aquí. Entonces, enciendes el receptor, que es este. Como pueden ver, ahí va a encender, ya encendió, y enciende el micrófono inalámbrico. Ahí lo voy a encender, que encienda las luces azules y ya están conectados. Como pueden ver, cuando yo hablo, la línea de aquí sube y baja. Entonces, inmediatamente, esto que están viendo aquí, se solía poner en la pantalla. ¿Cuál es el problema? Estos señores de GoPro, que son unos descarados, porque son unos descarados, por no decir unos sinvergüenza y unos rateros, resulta que yo tenía mi cámara programada. Estos micrófonos, cuando yo lo compré hace mucho tiempo, valían $300. Y la camarita vale $300. La carcasa esta vale $20. Y este adaptador de aquí abajo vale como $50. Pues aquí estos señores el otro día, porque es que no tienen otra palabra, porque es que ando bien molesto con ellos, porque es que son unos desgraciados, resulta que conecté el otro día mi cámara al ordenador para utilizarla por webcam. Entonces me tuve que descargar el programa de ellos, un programa que tengo aquí en la pantalla,
¿Cómo se llama el programa? A ver si lo vemos. Ya lo voy a mirar en las descargas, porque lo tengo que tener en las descargas. Aquí está, el GoPro Webcam MSI. Es un programa que entonces tú te descargas ellos para poder utilizar tu cámara. Y los muchachos te dicen que te pueden actualizar tu cámara para que funcione mejor. Mentira. Son unos mentirosos y unos sinvergüenzas bien grandes estos señores de GoPro. Porque resulta que cuando me bajan la aplicación, los señores lo que han hecho es lo siguiente. Después de bajarme la aplicación, lo que han hecho es que me han dejado la cámara inútil para que no reconozca este aparato. Ahora la cámara con esta nueva versión que me han descargado, ya este aparato no funciona. Así que este aparato me lo puedo comer con patatas fritas porque ya no me vale para nada. Esto ya no me vale para nada. Entonces, los micrófonos estos ya no me valen para nada. Pero ni este micrófono, ni ningún micrófono externo vale para la cámara que se tenga que conectar con este aparatito o con algo que se tenga que conectar con esta cámara. Porque este es el enlace del micrófono normal y corriente con las clavijas antiguas y con el euroconector. No valen para nada. Y los euroconectores de esto para GoPro tampoco. No sé cómo es el programa, pero el programa es capaz de reconocer que el aparato no es de GoPro, entonces no te reconozco, te jodiste. Los micrófonos inalámbricos no me valen, el otro receptor no me vale, este aparato no me vale. Si coloco un micrófono como este, no vale absolutamente nada. Pero adivinen qué por qué han hecho estos sinvergüenzas esto. Bueno, vamos a quitar esta carcasa y voy a sacar la cámara de aquí. Esta carcasa me la tengo que comer con papa porque tampoco vale ya. Bueno, pues, ¿qué han hecho los señores para que funcione la camarita y te tenga que gastar el dinerito en el Media Mod de ellos? Es el único aparato receptor que te puede servir a partir de ahora para conectar un micrófono, unos altavoces, lo que quieras conectar que no sea de ellos. Bueno, este es el Media Mod que vale $80, el regalito. Bueno, ahora me tengo que comprar esto y les voy a demostrar ahora cómo funciona. Conectas el Media Mod a la cámara, tienes que quitarle la tapa de aquí para que entre por el euroconector. Conectado, lo cierra. Entonces, como le iba explicándole, cuando le pones el Media Mod 9, aquí lo estamos encendiendo. Como pueden ver, el Media Mod 9, cuando tú hablas, sale la barra de sonidos aquí en esta parte aquí, que es eso verde que se menea aquí, que es lo que antiguamente hacía la cámara sin tener esto, cuando le poníamos los rodes de micrófonos inalámbricos, que son estos. Bueno, pues cuando tú pones ahora los rodes inalámbricos, los vamos a encender. Ya están los dos encendidos. Entonces los conectas al Media Mod. Y ahora ya se empareja. Voy a hablar desde la boca y ya pueden ver cómo la barra verde que está aquí se menea a la misma par que el rode. Aló, aló, probando, probando, y funciona perfectamente. Entonces, amigos, todos los que hayan comprado este aparato no les vale para nada. Si no utilizan el Media Mod 9, no pueden utilizar absolutamente nada. Porque estos señores te dicen que tienen una actualización para decirte que tu cámara va a andar mejor, que va a andar mejor con todo, y es mentira. Resulta que la actualización es para que la GoPro 9 no detecte este acoplamiento para el micrófono, no lo detecta, solo vale para cargar. Y entonces esto y esto ya no te vale para nada, porque la única manera de poder utilizar los micrófonos inalámbricos
es con el MediaMod 9. Con que bendito problema el de estos señores. Hablas con un tío del servicio técnico y te dice que no puede ser problema. Hasta que por fin habla con uno con el medio manager y te reconoce que sí, que han quitado el reconocimiento de los micrófonos de estos por mediación de la cámara. Y dice uno, entonces, ¿cuál es el engaño con ellos? Y nada, y ¿sabes qué? Te tiene que joder. Y una vez que haga la actualización, así los restaures a fábrica no vale. Yo ya lo he hecho todo, restaurando a fábrica, metiéndome en el módulo interior para cambiar el micrófono, nada, no vale para nada. Y lo estoy comentando porque tengo otro conocido, un estadounidense aquí, que le pasó la misma vaina, devolvió la cámara para comprar otra y entonces ya no hizo más actualizaciones. Pero ¿qué problema hay? Ya todas las cámaras que están comprando ya vienen con la actualización esa. Así que si tienes tu GoPro 9 nuevecita, no le haga la actualización. Como se la haga, perdiste todos estos aparatos, los pierdes y te vas a tener que gastar $80 en el MediaMod. Así que mis amigos, hasta aquí este pequeño tutorial de la GoPro 9 para que sepan, ahí nos podemos ver, para que sepan verdaderamente el engaño que están haciendo cuando te dicen que te van a hacer una actualización y lo que hacen es quitarte funcionamiento para que compres solo sus productos, no utilices más nada aparte. Y la verdad que esta carcasa con esta, pues esta es mucho mejor. Esta es mucho mejor que esta carcasa porque esta te protege la lente y te protege todo. Entonces ahora mismo pues ya estamos jodidos porque ahora ya no puedo utilizar nada. Una pena. En fin, mis queridos amigos, el que haga vlog, tenga esta cámara y lo utilice, se lo digo de antemano. Tengan mucho cuidado con lo que van a comprar, en lo que van a invertir, porque después de ver esto, me parece a mí que es una gran putada. Más vale me viera a comprar la DJ Osmo. Bueno, mis amigos, no olviden suscribirse a mi canal para que poder seguir creciendo. Vean, esta es mi página donde tendrán los vídeos y como siempre les digo, síganme y regálenme un like. Espero que les haya funcionado bien este vídeo. Y para grabar pues cogí mi antiguita cámara de $40 que llevo un montón de años con ella y nunca me ha dado un problema. Y esta no la he llegado a utilizar todavía y ya me ha dado problemas por todos lados. Vaya. Bueno, Dios me los bendiga a todos y estamos